Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, vamos a analizar en el primer tema de este lunes la situación del Consejo Directivo del IES, que deviene de una resolución última de un funcionario de segunda de la Superintendencia de Bancos, al designar a un vocal por orden de un juez cantonal de Quevedo, a donde había comparecido en demanda de medidas constitucionales. Este ciudadano que se ha integrado al Consejo Directivo del IES y sin legitimidad se ha sentado ya en la silla de los trabajadores, porque existe el delegado del Ejecutivo y la delegada, una representante respetable del sector de los empleadores. Es bueno recordarle al país la historia reciente. En octubre del 2022 se puso en vigencia un decreto ejecutivo, el 571, para los que son jueces y parte de quienes deben hacer la elección de los vocales al Consejo Directivo del IES, y de alguna manera se pasaron por alto una norma jurídica que todavía estaba vigente al momento, que no fue dada de baja por la Corte Constitucional en la declaratoria de inconstitucionalidad que se había llevado precisamente sobre este tema. Esta norma establecía claramente la conformación de un colegio electoral para elegir al representante de los asegurados ante el Consejo Directivo del IES, pero a través de lo que se ha calificado, se ha señalado, de una maniobra política se abrió la puerta para que se inscriban nuevas organizaciones al colegio electoral. Bien, queremos saludar a nuestras primeras invitadas, la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad, integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, y el doctor Ramiro García Falconi, quien fue candidatizado a la vocalía de los trabajadores, y que sabemos toda esta historia última de enredo que parte de la desinstitucionalización. En este momento no hay superintendente de bancos, y el intendente de bancos lo que ha hecho es acoger una acción de un juez cantonal de Quevedo para designar al vocal de un sector, un pequeño sector de los trabajadores que tenga representación ante el Consejo Directivo del IES. Doctora Patricia Borja, ¿cómo salir de este entuerto? ¿Cómo salir de esta situación que profundiza aún más la crisis? Estamos hablando de los temas de forma, ni siquiera hablando de los temas de fondo que debiera el país estar exigiendo al Consejo Directivo del IES que emprenda la reforma estructural del Seguro Social ecuatoriano. Doctora Patricia Borja, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para el doctor García y por supuesto también para toda la audiencia. Gracias nuevamente por la invitación. Mire, realmente en este mismo momento y a partir del 30 de diciembre del 2022, estamos frente a un consejo directivo del IES que está conformado en contravención de lo previsto por la ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este panorama es realmente muy grave porque se parte de que en 18 de noviembre del 2022 se hubiera presentado una primera acción por parte del señor Lapo Especialización.
Y en este primer caso, esta primera acción de protección fue inadmitida por la señora jueza de la familia, mujer, niñez y adolescencia por incompetencia en razón del territorio, porque el argumento de la jueza era que el acto objeto de la acción de protección había sido emitido en la ciudad de Quito y surtió efectos jurídicos en la ciudad de Quito. Pero frente a esta inadmisión, el mismo representante de esta misma organización, por los mismos hechos y contra los mismos sujetos, presenta una segunda acción de protección. Y esta acción de protección es admitida a trámite ante el juez de la Unidad Judicial de lo Penal con sede en Quevedo. En este periodo de transición que cuenta a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial, que aquello tuvo lugar el 1 de noviembre del 2022, y hasta la posesión de los nuevos vocales a ser designados de conformidad con el procedimiento previsto por esta ley reformatoria. Y claro, también de acuerdo con los reglamentos que ya para este momento ya ha expedido el Consejo Nacional Electoral, y luego, claro, con la convocatoria, pero en fin, hasta la posesión. El juzgador de Quevedo no ha analizado absolutamente ninguno de los aspectos vinculados con la publicación de esta ley reformatoria en el registro oficial. Y algo que también es muy grave, Miguel, es que el juzgador concluye que en razón de haberse cumplido los requisitos para la calificación, se dispone a la Superintendencia de Bancos que en el plazo de 24 horas proceda con la calificación del abogado Richard Gómez y de la licenciada Mercy Maldonado como vocales representantes de los asegurados, principal y suplente respectivamente ante el Consejo Directivo del IES. Pero en la parte expositiva de su sentencia, paradójicamente, por así decirlo, ni siquiera se hace o ni siquiera realiza una alusión a los requisitos previstos por el artículo 29, también a los requisitos previstos por la codificación de resoluciones de la Superintendencia de Bancos para llegar a concluir que se ha llegado a cumplir los requisitos por parte de las dos personas en cuestión para poder ser miembros del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y además de eso, Miguel, tampoco se analiza por qué en este caso sí reúnen los requisitos y por qué en los otros 3 casos adicionales, porque en total a la Superintendencia de Bancos había ingresado la documentación de 4 personas al de los asegurados y de 2 personas para el cargo de representante alterno, pero no se señala por qué en este caso sí cumplen los requisitos, sin analizar cuáles son esos requisitos, por cierto, y por qué en los otros casos no. Y además de eso, tampoco el juzgador toma en consideración que la Superintendencia de Bancos, en el caso del abogado Richard Gómez y de la licenciada Mercy Maldonado, incorporó un cuadro en todos estos oficios, pero lo que señala textualmente es: remiten parcialmente la documentación exigida en la Ley de Seguridad Social, 28 y 29, artículos 28 y 29, y en la codificación de las normas de la Superintendencia de Bancos, libro segundo, título segundo, capítulo primero, artículos 1 y 3. Entonces, estamos ahorita mismo, de acuerdo con la propia información de la Superintendencia de Bancos, ante 2 personas que ni siquiera remitieron la documentación completa para justificar el cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa. Y además de eso, estamos también con el particular de que aun cuando hubo y hay 2 sentencias contradictorias, porque la acción de protección de Quevedo fue aceptada en contra de la normativa, mientras que la acción de protección presentada por otras organizaciones de asegurados aquí en la ciudad de Quito fue rechazada, porque el argumento de la juzgadora fue que no existió ninguna vulneración de ningún derecho constitucional. Y frente a esas 2 sentencias contradictorias, la Superintendencia de Bancos decidió ejecutar la sentencia del Cantón Quevedo, y pues luego ya ni siquiera fue importante que hubiera posesión,
Por cierto, que mandó a posesionar a los dos señores en cuestión ante el Consejo Directivo del IES, pese a que no tiene ninguna competencia el Consejo Directivo para la posesión, porque la posesión le correspondía a la Superintendencia de Bancos, y simplemente dispuso en una modulación, como señalaba parcial, que se emita la acción de personal. Entonces, realmente es muy grave el panorama que tenemos en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque está definitivamente conformado en contra de la normativa. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconi, jurista, penalista, subdecano en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. ¿Qué se puede hacer frente a esta acción en donde este juez cantonal, como bien nos ha ilustrado la doctora Patricia Borges en estas decisiones contradictorias, ordena la posesión, no importa sobre qué base lo hace, ordena como juez que es, y esta superintendencia de bancos acoge, designa y le integran la semana anterior a este señor que no llega con, pudiera argumentar ellos que hay legalidad por el pronunciamiento del juez, pero no hay verdadera legitimidad en los hechos. Doctor Ramiro García, muy buen día. Estamos analizando la situación del Consejo Directivo del IES por esta resolución de la Superintendencia de Bancos, cuando el intendente de Bancos y Seguros acoge el pronunciamiento de un juez del Cantón Quevedo y dispone la posesión del señor Richard Gómez, delegado de un sector reconocido en la historia reciente y que se incorpora al Consejo Directivo del IES, por cierto, con la venia del gobierno, con la venia del Consejo Directivo, y no le da legitimidad a su incorporación. ¿Qué cambios se puede aspirar del Consejo Directivo del IES en estas condiciones donde no hay una sólida institucionalidad? Doctor Ramiro García Falconi, muy buen día. ¿Cómo afrontar esta situación en donde estamos viviendo, perdóneme la expresión, un desastre institucional? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a la doctora Borja. Un saludo para todos los oyentes. En este caso, como usted bien señalaba hace un momento, no existe no solamente legitimidad, sino ni siquiera legalidad. Yo creo que ha sido un proceso plagado de metidas de mano, plagado de ilegalidades, de irregularidades. Primero, recordemos que cuando el presidente Lasso emite el decreto 573, me parece, si no me falla la memoria, establece que tanto el sector de los empleadores como el sector de los trabajadores elegirán a su delegado en base pues de decisiones obviamente mayoritarias a efecto de reemplazar a los vocales que habían venido actuando durante más de 10 años de forma vergonzosa, por cierto, y que se encontraban prorrogados durante tanto tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, cuando ya se inicia este proceso, el sector de los empleadores designa a su delegado y esta delegada es calificada por la Superintendencia de Bancos. El sector de los trabajadores designa también a su delegado. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente no hubo unanimidad, ni lo podía haber, pero hubo una unidad histórica por parte, primero, de las organizaciones que conforman el FUT, más la CTE, más el Frente de Seguro Social Campesino, más la UNE, y designaron a quien habla y al doctor Ramiro Beltrán como alterno, como delegado ante el Consejo Directivo del IES. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos califica a la delegada de los empleadores y no califica al delegado de los trabajadores. Mientras tanto, se produce la reforma, la aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Social. Y aquí viene otra nueva irregularidad. Se la aplica de manera retroactiva. Evidentemente, una ley opera desde su vigencia, pero no puede afectar procesos jurídicos que ya venían implementándose. En específico, el de la designación por parte de empleadores y trabajadores de su delegado ante el Consejo Directivo. Y en este caso,
se toman un poco de eso, la superintendencia de bancos, más el argumento totalmente deleznable de que en el sector de los trabajadores no ha habido unanimidad, y como el decreto ejecutivo habla de el delegado, y en este caso ha habido 4 postulantes, porque hay 4 organizaciones, hay 4, digamos, 4 personas que han recibido apoyo de alguna organización. En nuestro caso, en nuestro caso de 11 de las 14 organizaciones legalmente constituidas. También hubo metida de mano, y eso también, eso hay que decirlo, de parte del propio gobierno. El Ministerio de Trabajo se prestó para que en la mitad del proceso, es decir, ya cuando había sido expedido el decreto 573, se aprueben de manera oscura y al apuro organizaciones que no representaban a nadie, que ni siquiera aparecen en Google. Ustedes les ponen Google y son organizaciones que no asoman. Que eran las organizaciones fantasmas que apoyarían y que a la final terminaron apoyando al señor Richard Gómez. El señor Richard Gómez, que como todos sabemos representa a la Central Unitaria de Trabajadores, que es la organización que conformó el correísmo para dividir al movimiento sindical y que se ha prestado para, digamos, que ha bailado al son de todos los gobiernos que ha tenido que actuar. El señor Richard Gómez no cumplía los requisitos ni con el decreto ejecutivo ni con la ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social, que establece ciertos requisitos específicos para las organizaciones postulantes. Sin embargo, de lo cual presenta una acción de protección ante un juez de Quevedo. El juez de Quevedo se lo otorga, ya la doctora Borja dejó en claro cuáles fueron varias de las irregularidades en la presentación de esta acción de protección, y ahí sí la superintendencia de bancos encargada, en base de esta acción de protección de Quevedo, calificó al señor Richard Gómez y el consejo directivo lo ha posesionado. Más allá de las formas, más allá de quién esté o no esté para como delegado al consejo directivo, el problema es de fondo. El problema de fondo es que se aprobó un presupuesto para la seguridad social con una reducción de alrededor de $150 millones respecto solo del año anterior. Reducción que afecta, por un lado, al sistema de salud dependiente de la seguridad social y por otro lado al sistema de pensiones. Si me permite, doctor García, vamos a profundizar con el tema del presupuesto y este tema de fondo, precisamente. Quiero volver con la doctora Patricia Borja para que nos diga qué se puede hacer frente a esta situación. Ir a la Corte Constitucional, que alguien dirima, porque el señor Gómez no está legitimado en ese puesto. ¿Qué va a hacer el Consejo Directivo del IES? ¿Qué va a hacer el señor Ortega en estas condiciones? ¿Seguir aprobando resoluciones sin legitimidad, doctora Borja? Muchas gracias, Miguel. Mire, en este momento hay que considerar que está pendiente todavía de trámite un recurso de apelación que fue interpuesto por la propia Superintendencia de Bancos respecto de la sentencia emitida el 9 de diciembre del 2022 por este juzgador de Quevedo, que como yo lo señalaba hace un momento, sin ningún fundamento y en contravención totalmente de lo previsto por la ley reformatoria, procedió a disponer que se califique al abogado Richard Gómez y a la licenciada Mercy Maldonado. Y luego, sin que mediara realmente ninguna posesión, procedió a modular el punto 3 de la sentencia y por tanto ya ni siquiera era importante, como lo señalaba, la posesión, simplemente dispuso que el director general del IES procediera a emitir la acción de personal. Entonces, está pendiente de trámite este recurso de apelación. Esto ya el 30 de diciembre del 2022, el juzgador dispuso que inmediatamente se remitieran los autos, en este caso al superior, para el trámite correspondiente para que emita la decisión respecto de este recurso de apelación, que realmente debería ser aceptado, Miguel, porque esta sentencia contraviene lo previsto, como yo lo señalaba, por el ordenamiento jurídico
las normas, pues ya no tendría ningún sentido absolutamente nada. Pero además de eso, también está pendiente de trámite en sede administrativa algunos recursos de apelación que han sido interpuestos por organizaciones de asegurados respecto de la resolución de calificación del abogado Gómez y de la licenciada Mercy Maldonado, que en este caso fue emitida el 22 de diciembre del 2022 por parte de la Superintendencia de Bancos. El argumento que contiene principalmente estos recursos de apelación es que realmente, tomando en de control y como garante del buen gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, si es que no reunían los requisitos, si es que no presentaron la documentación que justificara el cumplimiento de los requisitos para ser miembro del Consejo Directivo, no podía llegar a emitir una resolución de calificación. Claro. Entonces es gravísimo lo que ha pasado, porque la misma Superintendencia de Bancos señala esto, que no remitieron la documentación completa, argumenta eso y a pesar y lo de hace. eso los califica. Entonces, realmente es muy grave. Debería ser revocada esa sentencia y ahí vamos a tener el particular y el problema de que todo lo actuado, si llega a ser aceptado, va a carecer de fundamento jurídico, va a ser ilegal. Muchas gracias a la doctora Patricia Borja. Seguiremos hablando de esto. Disculpa. Seguiremos hablando de esto. Tengo que retirarme. Sí. Una disculpa, por favor. No se preocupe, le volveremos a invitar, doctora Patricia Borja. Vamos a una cadena publicitaria y volvemos con el doctor Ramiro García Falconi. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Eres parte de nosotros. Te sentimos cerca. Siempre serás importante para el Ecuador. Y tu decisión cuenta porque la democracia está donde tú estás. Y para ello, el CNE habilitó la votación telemática para 52 zonas electorales distribuidas en las 3 circunscripciones del exterior: Europa, Oceanía y Asia, Canadá y Estados Unidos, y Latinoamérica, el Caribe y África. Este 5 de febrero de 2023, por medio del voto telemático, deberás elegir a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo podrás hacer desde cualquier dispositivo móvil o equipo con internet. Tu voto contará con todas las seguridades para que tu decisión llegue a nosotros de manera transparente y segura. Conoce más en www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti. Esta fue una cadena nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Ha sido muy clara la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad. Doctor Ramiro García, desde su amplia experiencia como jurista, como penalista, ¿qué se puede hacer para que esto se corrija? No es posible que aquí se siga imponiendo. Mañana viene este juez de Quevedo o el juez Curipayo o el juez de X, Y o Z, dispone por sobre el ordenamiento jurídico que se haga tal cosa, le da plazo al funcionario, el funcionario temeroso y tímido nombra, no importa, sin analizar, en contra de los propios principios de la institución, en este caso de la Superintendencia de Bancos, nombra y todo supuestamente vuelve a la relativa normalidad, lo cual no es así. Mire, Miguel, yo creo que en este caso hay una actuación coordinada entre el señor Gómez, una administración de justicia deleznable, y por otro lado el propio gobierno. Evidentemente les interesa contar en el Consejo Directivo con una persona obsecuente con la que puedan aprobar, por ejemplo, ya de entrada, una reducción sustancial del presupuesto del IES, una persona que no llegue a auditar la forma en que se está gastando los dineros del IES, porque ojo que al IES le roba todo el mundo, que no llegue a analizar la forma en la que se han vendido los bienes del IES, como Cemento Guapán o
Hotel Quito, por poner solamente unos cuantos ejemplos. Entonces, claro, les resulta mucho más cómodo un personaje acomodaticio, un personaje que está dispuesto a entregar su posición y su representación al poder de turno, como el señor Richard Gómez. Y creo que han actuado en esa línea, ¿no? A la final, ¿quiénes terminamos perdiendo? Terminamos perdiendo todos. Primero, por supuesto, los afiliados y los jubilados. Ojo, yo creo que los recursos del IES se encuentran en serio riesgo. Y cuando hablamos de recursos del IES en riesgo, estamos hablando de las pensiones jubilares en riesgo. Estamos hablando del sistema de salud pública en riesgo. Se acaba de aprobar una ley que me parece que se llama Ley de Juventudes, que entró en vigencia a partir del 4 de enero de 2023, en donde al IES se le carga otro rubro más de atención, que es el de atención de adicciones a jóvenes, pero sin el presupuesto correspondiente. Y no solo eso, sino que no solamente que sí el presupuesto correspondiente, sino con una reducción presupuestaria sustancial. Entonces, a lo que están, yo veo que todos están jugando, por un lado, a meterle la mano al IES, que se ha convertido en la fuente de ingresos y de negocios de un montón de sectores. Se ha convertido en la caja chica de todos los gobiernos. Y recordemos la forma en la que, por ejemplo, en el correísmo se hacía referencia de la seguridad social, ¿no? Inclusive el entonces ministro Ricardo Patiño decía que era una especie de esquema Ponzi, es decir, desconociendo todo criterio de solidaridad, de proporcionalidad, de obligatoriedad que rige a la seguridad social. Entonces yo veo que hay una actuación coordinada dirigida a la desinstitucionalización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y esa desinstitucionalización, por supuesto, empieza por negarles a los afiliados, por negarnos a los afiliados, el contar con un delegado ante el Consejo Directivo que realmente nos represente. Es lo que se está haciendo en este momento por parte de ellos. Ahorita no les importa las acciones de protección ni cualquier acción jurídica que se plantee. Lo que les interesa es comprar tiempo. ¿Por qué? Porque como entró en vigencia la ley reformatoria, la ley de seguridad social, esta ley reformatoria establece una elección directa, democrática, de los delegados, tanto del sector empresarial como del sector de los afiliados. Entonces, claro, el Consejo Nacional Electoral ya emitió el reglamento, emitirá la convocatoria y se realizarán las elecciones de aquí en 6 u 8 meses. Es decir, estamos hablando de una delegación que no va a durar más de 6 u 8 meses, tiempo durante el cual podrán tomar las decisiones que les dé la gana, y siempre con el voto favorable y conjunto del señor Richard Gómez, junto con el gobierno y seguramente con el sector empleador. Es decir, estamos cayendo en el mismo hueco en el que estuvimos cuando teníamos de delegado al señor Clavijo, de tan ingrata recordación. Doctor García, los hechos no son graves que no dan certeza, seguridad jurídica. ¿Qué pudiera suceder con las resoluciones que adopte este Consejo Directivo del IES y que mañana se vuelve a enredar y quedan deslegitimadas y no existe legalidad plena, seguridad jurídica en las resoluciones que adopte el Consejo Directivo y que pudieran echarse al traste? Mira, Miguel, van a argumentar seguramente que ellos actuaron en base de una decisión judicial que, además dictada en sede constitucional, es obligatoria y de inmediato cumplimiento. Y de esa manera van a tratar de legitimar todo lo que están haciendo y todo lo que van a hacer. Quienes terminamos perdiendo al final del día, por supuesto, somos los afiliados, que esperábamos contar con una representación decente y honesta ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que ahora lo que tenemos pues es un representante de esta central unitaria de trabajadores que, con todo respeto, ha actuado pero como la meretriz sindical de todos los gobiernos, ¿no? Ha estado con Correa, con Moreno, ahora con Lazo, y que están dispuestos a firmar lo que sea, obviamente a cambio de cualquier favor que puedan recibir, ya sea en forma de designación de cargos, de
ocupar ciertos espacios, y esa es la dinámica en la que por lo menos en los próximos 8 o 10 meses, hasta que se realicen las elecciones directas, regirá al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a un consejo directivo que está constituido de manera ilegal e ilegítima. Un tema final por ahora, doctor Ramiro García. ¿Y qué pasa si se echa abajo la resolución del juez de Quevedo y ya toman resoluciones en el consejo directivo del IES? Bueno, evidentemente esas resoluciones carecerán de legalidad y legitimidad. Seguramente entonces aducirán que fueron resoluciones actuadas de buena fe y al amparo de una decisión judicial que estaba vigente. Y bueno, en este momento, lo que pasa es que esto, lo que sucede en el IES es una muestra de lo que está sucediendo en el país. Una institucionalidad totalmente frágil, una justicia totalmente deleznable, que se presta para este tipo de jugarretas, y claro, un país que desde la grada termina sin ser protagonista y viendo cómo los recursos más importantes, porque los recursos de la seguridad social, creo yo, son los más importantes de aquellos que componen el presupuesto del Estado. Y esos recursos, los más importantes, terminan en manos de personas a los que no les interesa en absoluto el desarrollo de la seguridad social ni la sostenibilidad de la seguridad social. Aquí estamos hablando de quienes, o sea, a mí lo que me preocupa muchísimo es qué va a pasar con los jubilados, qué va a pasar con las personas que acudan al sistema de seguridad social, de salud pública, que depende de la seguridad social, y que no son atendidos. ¿Qué va a pasar con el sistema de pensiones si se continúan tomando las decisiones que se están tomando? Es decir, no se está caminando hacia la sostenibilidad de la seguridad social, sino hacia mantener ese status quo de negocio en el que ha caído el IES desde hace más de una década. Bien, muchas gracias a los doctores Patricia Borja y Ramiro García por hablar de esta crisis institucional, esta vergüenza que está pasando en el Consejo Directivo del IES. Muchas gracias al doctor Ramiro García también. Muchas gracias. Muy amable. 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. 3 invitados. El doctor Emilio Suárez, constitucionalista y académico, la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista y académica, y el doctor Agustín Grijalva, también ex juez constitucional y catedrático en la Universidad Andina, para hablar el tema de la justicia, estas pugnas y estos hechos que no dan certeza y seguridad jurídica en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Mauricio Solórzano, tengo 25 años, siempre me he dedicado a lo que es la mecánica industrial, siempre tenía en mente de algún día tener mi propio taller. Fui a Ban Ecuador. La aprobación del crédito